día de hoy, bueno, sabemos que es un día especial, primeramente por ser el Día del Señor, es especial, pero además es un día especial también porque, si no me equivoco, en gran parte de los países, no sé si de todo el mundo, pero por lo menos de habla hispana o quizás también de otras lenguas, se celebra el Día de la Madre, ¿no? Un día especial también por eso, un día en el que damos gracias a Dios por cada una de las damas de la iglesia, de las mujeres creyentes. Y aunque el mundo suele celebrar este día resaltando más el sacrificio de una mamá o el esfuerzo o el amor maternal, cosas que obviamente son maravillosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra algo mucho más profundo que eso. Para Dios, hermanos, el valor de una madre no está solamente en cuanto ame a sus hijos, ni en cuanto cuide o se desviva por su familia, sino el valor de una madre para Dios radica en cómo se presenta una madre cristiana delante de Dios y en cómo vive su vida cristiana. En el día de hoy, hermanos, lamentablemente se ha distorsionado mucho el diseño bíblico que Dios le ha dado a la mujer. Es decir, para el mundo, el trabajo que las madres realizan en sus hogares es casi sin importancia, es prácticamente menospreciado, o la crianza que las madres realizan en sus hijos, la crianza de los hijos, pasa inclusive en un segundo plano, es de poco valor. El carácter piadoso inclusive de las mujeres se considera como algo pasado de moda, es algo anticuado que las madres sean mujeres piadosas, mujeres santas. Bueno, ese es el concepto del mundo y así es como piensa el mundo. El mundo ha distorsionado el modelo de una creyente, de una madre según la Biblia. Pero Dios, hermanos, piensa diferente al mundo. Dios ve más bien, ¿sabe qué? Dios ve al hogar como un lugar donde se forman las almas. Lo repito, Dios ve el hogar como un lugar donde se forman las almas. Ve a la maternidad como un servicio sagrado. Miren, Dios ve la maternidad como un servicio santo. Y muchas veces, hermanos, Dios usa a madres piadosas para guiar y conducir a hombres hacia el camino del Señor. Dios usa y ha usado a muchas madres para impactar a las nuevas generaciones que serán aquellos que seguirán glorificando a Dios. Voy a compartirles una breve ilustración. Se cuenta de alguien que le preguntaron, y este alguien era un predicador anciano. Alguien le preguntó a este predicador anciano lo siguiente: ¿quién fue la persona más influyente en tu vida? Muchos pensaban que la respuesta que el predicador ya anciano iba a dar, quizás iba a ser de un gran teólogo o de un buen predicador o quizás un conocido maestro de las Escrituras. Sin embargo, la respuesta que este pastor, este predicador anciano dio fue la siguiente: la persona que influenció, que impactó mi vida fue mi madre. Porque antes de entender, de comprender sermones, vi el evangelio en la vida y el carácter de mi mamá. Y eso es exactamente lo que vamos a encontrar en el pasaje que hoy vamos a predicar.
El apóstol Pablo mira a Timoteo, hermanos, como un siervo de Dios. Y vamos a ver el pasaje donde vamos a observar que Pablo mira que detrás de Timoteo, detrás de la vida de piedad de Timoteo, había el testimonio silencioso de dos grandes mujeres, su madre y su abuela. Quiero que usted, hermano, me acompañe a 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 5. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 5. Y conforme usted lo encuentra, le ruego que se ponga de pie y de esa manera podamos lecturar juntos la palabra del Señor. Vamos a lecturar, hermanos, entonces la palabra del Señor. Amén. 2 de Timoteo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos permites abrir las sagradas escrituras, poder leer tu santa palabra y nos permitas entender cuál es el propósito que una madre cristiana tiene, Señor. Ese propósito que influencia de una manera radical en la vida de sus hijos. Te pido que nos ayudes a ver este concepto bíblico que una madre cristiana debe de tenerlo siempre en su mente y en su corazón. Te ruego me ayudes a compartir el mensaje con fidelidad para tu gloria y que todos mis hermanos presentes, Señor, aún los niños y adolescentes o jóvenes, todos, Señor, podamos comprender tu palabra y que lo pongamos por obra. Te pido me ayudes en mi debilidad y que me ayudes a serte fiel cuando comparte el mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte las palmas al Señor, amado hermano y hermana, y que Dios les bendiga. Hermanos, Dios usa la fe genuina y perseverante de madres piadosas para formar generaciones futuras que glorifiquen a Dios. El mensaje de hoy se titula La fe genuina de una madre cristiana. La fe genuina de una madre cristiana. Iglesia, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, Pablo se encontraba en prisión. Pablo estaba preso, estaba privado de su libertad. Y Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, donde le empieza a dar una serie de instrucciones para este joven pastor Timoteo. Y Pablo sabía que era la última de sus cartas, o probablemente ya sabía que su muerte estaba muy cerca de su ejecución. Mientras escribe a Timoteo, el apóstol Pablo recuerda algo importante que había impactado la vida de Timoteo. Pablo recuerda la influencia espiritual que ejercieron su madre Eunice y su abuela Loida. Quiero que usted vuelva al pasaje y que observe lo que Pablo destaca en el versículo número 5. Pablo no habla de riquezas, Pablo no destaca reconocimiento social, Pablo tampoco habla de logros humanos. ¿Sabe lo que habla Pablo? ¿Sabe lo que Pablo destaca en este versículo? La fe de dos mujeres piadosas, la fe de dos madres. Versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida.
fe genuina, fe no fingida, que hay en ti. En ti, Timoteo, hay una fe genuina, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Hermanos, la herencia, y yo creo que aquí estamos súper claros y todos lo sabemos eso, por lo menos las mujeres creyentes. Hermano, la herencia más grande que una madre cristiana puede dejar a sus hijos es el ejemplo de una vida piadosa para que sus hijos puedan también encaminarse hacia el Señor de los señores. Y para eso la madre cristiana debe saber que tiene un gran potencial sobre sus hijos para influenciarlos. A veces descuidamos un tanto esto. O quizás no nos acordamos que como madre las mujeres tienen un potencial, hermanos, sobre sus hijos para influenciarlos de manera positiva. Y esto me permite ir al primer punto del sermón. El primer punto lo estamos titulando: una madre cristiana influye más de lo que imagina. Una madre cristiana influye más de lo que imagina. Para bien o para mal, hermanos, las mujeres tienen este potencial que Dios les ha dado de poder influenciar sobre sus hijos. Mire el texto y el pasaje del versículo 5, una vez más lo leemos, trayendo a la memoria, dice. Pablo está recordando, Pablo está trayendo a su memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Pero antes que esté en ti esa fe no fingida, antes que esté en ti, en tu carácter, en tu conducta, Timoteo, estaba primero habitando en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Hermano, Pablo está diciendo que esa fe habitó primeramente en estas dos mujeres, su madre y su abuela. Qué tremenda verdad es eso, hermano. Timoteo no fue el hombre espiritual que era por casualidad. Timoteo no llegó a ser el hombre piadoso que era de la nada. Timoteo fue influenciado por el testimonio de su madre y de su abuela. Dios usó a una madre piadosa, a una abuela piadosa, Dios las usó como instrumento para que puedan formar el carácter piadoso de un hombre llamado Timoteo. Y esto nos enseña algo, hermanos. Muchas de las obras más importantes que Dios hace, las hace en el hogar. Lo voy a repetir. Muchas de las cosas más importantes que Dios hace, muchas de las obras más grandes que Dios hace, las hace en el hogar. El pastor del siglo XIX, Charles Spurgeon, quien vamos a hablar casi al final un poquito de él, señala lo siguiente. Escuche lo que dijo alguna oportunidad Charles Spurgeon. Esto lo he extraído de un sermón que él estaba predicando justamente en honor a las madres cristianas de aquel siglo, 1830 y algo más. Lo que dijo fue lo siguiente: nunca podré estimar lo que le debo a mi madre piadosa, pues ella fue el medio principal en la mano de Dios para mi formación espiritual. Hermanos, mientras el mundo aplaude lugares enormes, plataformas, espacios muy populares con grandes y famosas personas, mientras el mundo aplaude esos lugares y le pone todas las luces y las cámaras debidas para engrandecerlos, Dios mira una mesa de un hogar sencillo con personas sencillas. Dios está mirando los hogares de sus hijos, de su pueblo, esas mesas
en donde se reúne papá, mamá, hijos o nietos y se ponen a dialogar, se ponen a compartir, se ponen a hablar y se ponen quizás hasta a cantar del Señor. Dios le importa más el hogar de personas sencillas que grandes plataformas de hombres o mujeres famosas. Tal vez muchas madres aquí piensan, lo que hago es poco. O de pronto nadie se percata del esfuerzo que estoy haciendo en la crianza de mis hijos. Bueno, hay alguien que sí se percata, es Dios. Dios es el que mira las oraciones de una madre. Dios es el que mira cómo una madre enseña la Biblia. Dios es el que mira cuando oras por tus hijos con lágrimas. Dios es el que mira cuando te desvelas. Dios es el que mira cuando los corriges bíblicamente. Dios está mirando cuando los traes a la iglesia. Dios está mirando cuando les enseñas la palabra de Dios, y aunque tú estés cansada, sigues esforzándote por criar y por instruir a tus hijos de acuerdo a los parámetros de las Escrituras. Si piensas que nadie se da cuenta de tu enorme trabajo, Dios sí lo está mirando. Y recuerda, hermanos, que todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo esfuerzo. Yo quiero que usted me acompañe a un pasaje muy interesante de Deuteronomio capítulo 6 y que te ubiques en el versículo 6 y en el versículo 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y versículo 7, que también aparece en la pantalla. Y dice de la siguiente manera: vamos a ver un mandamiento que Dios da para su pueblo. Lea conmigo el versículo 6. Y estas palabras le dijo Dios a Moisés, para que Moisés le instruya al pueblo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, esta palabra que yo te estoy diciendo, mis mandamientos que yo te estoy dando, Moisés, estarán sobre tu corazón, serán algo más importante que tu propia vida. Los mandamientos de Dios deben ser lo más importante para cualquier creyente. Lo más importante para cualquier cristiano, hermano, son los mandamientos del Señor. Es la palabra de Dios. Por eso dice, estarán sobre tu corazón. ¿Y qué vamos a hacer con esas leyes, esos mandamientos, con la palabra del Señor? ¿Qué vamos a hacer? Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, hablarás esta palabra estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, mire este versículo muy interesante. Acá podemos notar, hermano, que la formación espiritual en el hogar no es opcional. Acá tú puedes ver, hermano, que la formación espiritual que los padres debemos darle a nuestros hijos no es opcional, es un deber, es un mandato. Un hombre, un predicador también conocido, un reformador del siglo XVI, Juan Calvino, comentó este pasaje de Deuteronomio. Y Juan Calvino comentó lo siguiente: la piedad de los padres es un medio que Dios usa para transmitir su gracia a las siguientes generaciones. Hermanos, Juan Calvino no estaba diciendo que la salvación se puede transmitir de forma automática. No, la salvación no se hereda. Pero lo que sí está diciendo Juan Calvino, que Dios honra el discipulado que los padres hacen fielmente en la vida de sus hijos. Dios honra el discipulado fiel de una madre sobre sus hijos. Dios honra el esfuerzo de una madre cristiana
que se esfuerza por instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Quiero, hermano, leer un extracto de una carta que me parece interesante que usted la puede escuchar. Por providencia de Dios voy a leer un extracto de una carta, donde usted va a ver la influencia que ejerció una madre sobre su hija. Voy a leer solamente un extracto, algunas cosas. Mamá, hace ya buen tiempo que no te hacía ninguna carta. Es que casi no sé cómo describir lo agradecida que estoy a Dios por haberme dado una madre como tú. Me has enseñado a ver primero por los demás con tu ejemplo. Me has enseñado a fijarme metas. Me has mostrado a través de tu conducta el alto valor de la maternidad y la educación. Eres a quien más admiro. Gracias. De verdad, gracias. Te quiero. Hermanos, este es un pequeño extracto de una carta que una niña, una adolescente probablemente, le entrega a su mamá, donde podemos ver el grado de influencia que esta madre había ejercido sobre su pequeña. Lo que más me llamó la atención de este extracto es la frase que dice: me has mostrado a través de tu conducta el alto valor de la maternidad. Hermano, ¿usted sabe que hoy el concepto de la maternidad en el día de hoy está por los suelos? Hoy el mundo a la maternidad lo ve como un estorbo. Hoy, hermano, el mundo en las universidades, en los trabajos, no le dan el valor a la maternidad, que es el regalo que Dios les ha podido dar a las mujeres. El mundo se burla de las mujeres que están en sus casas criando hijos. El mundo lo ve mal. Le dice: tú eres profesional, ¿qué haces metida en tu casa? Tú tienes que generar dinero. La mujer está llamada, hermanos, primeramente a no salirse del modelo bíblico. Y el modelo bíblico, el modelo de Dios para una mujer es, hermano, uno de sus tareas de una mujer cristiana, es criar a sus hijos. Y si puede ser ayuda en la economía para su esposo, lo puede hacer. Pero sin descuidar su primera tarea, su primera labor de una mujer creyente, piadosa, no es generar dinero, es criar a sus hijos y ser una esposa que respete a su marido. Mientras que al esposo, al hombre, se le da la primera responsabilidad, que es tener o traer el sustento para el hogar. Eso quita que la mujer profesional o que tiene un negocio le impide que pueda hacer apoyo económico para su esposo. No, no le impide. Lo puede hacer. Lo vemos eso, ¿dónde lo vemos? En Proverbios 31, ¿no? Usted ve en Proverbios 31 este pasaje que usted ya lo leerá en su casita, donde nos habla de las características de una mujer piadosa. Y usted ve una mujer que no es floja. Usted ve ahí una mujer, una esposa que es hacendosa, trabajadora, ¿no? Que le ayuda al marido en la economía, pero sin descuidar ¿a quién? ¿Sin descuidar a quién? A sus hijos, a su esposo. ¿Se da cuenta? Pero sin embargo usted lleva esta idea al mundo, el mundo se burla. El mundo menosprecia la maternidad. Pero mientras el mundo menosprecia la maternidad, Dios, hermano, exalta. Dios le agrada cuando las mujeres realmente toman en serio la maternidad.
Y esto es algo que a mí me impactó en una niña o en un adolescente, que le haya impactado esto de su madre porque ella quiere seguir ese mismo ejemplo que su madre le está dando. Así es que, madres, no minimicen el impacto que pueden ejercer con su vida piadosa. No la minimicen. No la descuiden tampoco. Quizás tus hijos hoy no te escuchan tus consejos. Quizás tus hijos hoy no escuchan cuando tú les lees la Biblia. Quizá algunos están rebeldes y quizá tú estás cansada, agotada, entristecida por la actitud de tus hijos o de tus hijas que no quieren saber nada de Dios aún. Pero recuerda algo. La semilla que tú estás sembrando en el corazón de tus hijos algún día dará sus frutos. La Biblia dice, hablando el profeta en el antiguo pacto, dijo que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Siempre dará el fruto en su debido momento. Hermanos, a veces Dios va a permitir que pasen décadas para que después de décadas veas tú el fruto de tu esfuerzo sembrado con lágrimas. Así es que, mi amada hermana, no te desanimes, sigue adelante. El segundo punto que quiero llevarte a observar el día de hoy es con respecto a cuál es la mayor herencia para los hijos. La mayor herencia es la herencia espiritual. La mayor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es la herencia espiritual. Siga leyendo conmigo el versículo 5 de 2 Timoteo capítulo 1. El versículo 5. Pablo, si usted se percata, Pablo no menciona, hermano, no menciona la herencia como propiedades. Para Pablo la herencia no es un negocio que le puedas dejar a tu hijo. Para Pablo, hermano, la herencia no es la educación. Yo recuerdo mucho que muchas personas adultas me han dicho o he escuchado: la herencia que dejaré a mi hijo, la mejor herencia que le voy a dejar a mi hija es su educación. Bueno, para Dios hay una mejor herencia que la educación. ¿Quieres saber cuál es la mejor herencia? Tu fe. Tu fe. Pablo menciona la fe de dos mujeres, ¿verdad? Pablo menciona la fe de su mamá Loida y de su abuela Eunice. Pablo menciona, hermano, que lo eterno, como la fe, es lo más valioso. La fe, tu ejemplo de vida cristiana, tu confianza en Dios que tus hijos puedan ver, es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tu hijo, porque esa herencia es eterna. Pero una casa se destruye. Ahorros bancarios se acaban. Un negocio puede quebrar. Los estudios universitarios muchas veces tampoco ayudan en gran manera. Pero la fe no solamente le va a servir a tu hijo, a tu hija en esta vida presente, sino en la vida por venir. Vivimos en tiempos, hermano, donde muchos padres están obsesionados, y digo así, obsesionados, con dar comodidades a sus hijos, con ponerlos a sus hijos en buenos colegios, en buenas universidades, en dar bienes materiales, pero descuidan lo más importante para sus hijos, descuidan el alma de sus hijos. ¿Estará bien darle estudio a los hijos? Sí. ¿Estará bien suplir las necesidades de sus hijos? Sí. ¿Darle techo y comida? Sí. ¿Son cosas materiales? Sí, son necesarias. Pero hay algo más importante, donde tenemos que, como padres, pero en especial como madres el día de hoy, tú tienes que ponerle más foco, más interés, más énfasis, que es el alma de tus hijos.
Jesús lo dijo de una manera muy interesante. Marcos capítulo 8, versículo 36, dijo Jesús lo siguiente, Marcos 8, 36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mire, hermano, Jesús le puso más énfasis a las cosas materiales o a las cosas espirituales. Al tema espiritual, pues al tema espiritual. Hermano, ¿de qué sirve preparar a un hijo en una profesión? ¿De qué sirve prepararle un hijo en que sea hábil en los negocios si no lo preparamos primero para encontrarse con Dios? ¿De qué le serviría a tu hijo ser capaz en un oficio, ser un buen empresario, exitoso empresario? ¿De qué le sirve si al final no tiene ninguna relación con el Dios a quien tú sirves? ¿De qué serviría esmerarnos en darles cosas materiales si sabemos que nuestro hijo se pierde? Jesús le dijo entonces, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? La respuesta es una sola. ¿De qué le aprovecha a ese hombre? De nada. Madres, enseñen a sus hijos a amar la Biblia. Enseñen a sus hijos a congregarse. Enseñen a sus hijos a orar. Enseñen a sus hijos a arrepentirse. Enseñen a sus hijos sobre el pecado. Enseñen a sus hijos a depender de Dios. Aunque sean pequeños y no entiendan mucho, enséñales, hermana y hermano, enséñale, madre querida, enséñale a tus hijos el camino del Señor. Porque llegará el día, hermano, donde todos los juguetes que le compraste, o todas las cosas que le diste, o la carrera profesional que con tu esfuerzo le entregaste, no le va a traer satisfacción. Porque son cosas temporales. Y nada temporal nos puede dar una satisfacción que solamente la puede dar cuando Cristo está en nosotros. Como les decía la vez pasada, ¿no? Hombres de mucho dinero, mujeres muy famosas, han terminado quitándose la vida porque se sentían vacíos. Eran famosos, eran profesionales, tenían mucho dinero, pero no se sentían satisfechos. Su alma necesitaba ser llenada, pero no lo llenaban, no lo podían hacerlo con cosas materiales. Y eso nunca un ser humano va a poder llenar su vida con cosas materiales. Siempre habrá un vacío, pero solamente Cristo es el único que sí de verdad puede llenar el vacío que nuestras almas necesitan ser llenadas. Nuevamente Charles Spurgeon dijo lo siguiente: nunca podremos medir el poder de las oraciones de una madre. Y la historia de la iglesia confirma eso, hermanos, una y otra vez. Pues muchos hombres de Dios, que son el resultado del ejemplo de verdadera fe de madres piadosas, hermano, han llegado a ser lo que son gracias al trabajo esforzado y a la herencia espiritual que sus madres le dejaron. Quiero que escuche, voy a leer un poquito esto, que tiene que ver justamente con este hombre, Charles Spurgeon, que me impactó. Tiene como título La estremecedora oración de mi madre. Escuche, una partecita nomás. La estremecedora oración de mi madre. Charles Spurgeon una vez dijo: no podría decirles cuánto debo a las solemnes palabras de mi buena madre. Cuando éramos todavía unos niños, nos sentábamos alrededor de la mesa
y leíamos versículo por versículo de la Biblia mientras ella nos explicaba las Escrituras. Y luego venían las súplicas y después la oración de nuestra madre. Recuerdo que una ocasión oró mi madre así. Escuche la oración de la mamá de Charles Spurgeon. Ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan. Y mi alma será un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio si no se aferran a Cristo. Imagínese el niño Spurgeon escuchando esas palabras de su mamá. Si mis hijos se pierden, no será por ignorancia, Señor, porque yo me he pasado todos los años, todos estos años que tú me has dado con ellos, yo me lo he pasado enseñándoles tu palabra, tus mandamientos, pero ellos han querido perseverar en el pecado. Por lo tanto, Señor, estoy parafraseando un poco lo que acabamos de leer. Entonces, Señor, el día que mis hijos vayan al juicio final, ese día yo misma seré un testigo dispuesto contra ellos, a no ser que ellos se aferren a Cristo, obviamente se arrepientan de sus maldades. Tremenda oración de esta mamá. La idea de mi madre, dice Spurgeon, sirviendo como testigo voluntario contra mí, traspasó mi conciencia y sacudió mi corazón. Esta intercesión por los hijos delante de Dios y por Dios delante de los hijos es el verdadero camino para llevarlos a Cristo. Las oraciones de una madre piadosa pueden perseguir la conciencia de sus hijos durante toda su vida. Elisa Spurgeon fue la mamá de este predicador. Hermanos, vayamos entonces al penúltimo punto, el punto número 3. La fe verdadera debe ser sincera. La fe verdadera debe ser sincera. Vayamos nuevamente al versículo que estamos leyendo, 2 Timoteo 1:5 ahora. Hermano, en el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Pablo usa la expresión fe no fingida que había en su abuela y en su mamá, en la mamá de Timoteo. Esta frase, fe no fingida, significa una fe sin hipocresía, ¿no? Esta fe no fingida, esta frase significa una fe sin máscara. Esta frase significa una fe sin apariencia religiosa vacía. Eso es lo que significa fe no fingida. Hermano, si parafraseamos esta parte del versículo, si vamos a parafrasear un poco, Pablo estaría diciendo algo como esto. Mire, Timoteo, yo vi una fe real en tu mamá y en tu abuela. Yo vi, Timoteo, antes de ver tu fe tuya, la fe tuya, antes de ver la fe que te acompaña a ti, antes de ver esa conducta, esa vida piadosa, antes de verla en ti, yo la vi antes que en ti, la vi en tu madre y en tu abuela. Esa fe real. No perfecta, seguramente, porque ninguna persona, hombre ni mujer, padre o madre, no hay perfección. Seguramente no era una conducta perfecta, seguramente no era una fe perfecta, pero sí genuina, sí sincera. Es decir, sí llevaba fruto, verdadero fruto. Y esto es importante porque los hijos detectan rápidamente cuando nosotros los padres solamente vivimos una aparente vida cristiana. Los hijos son campeones para darse cuenta cuando los padres, hermano, papá o mamá, están fingiendo en su fe. Ellos se dan cuenta rápidamente cuando no somos honestos con ellos mismos o con otras personas. ¿Sabe por qué ellos se dan cuenta? Porque ellos
viven con nosotros. Nuestros hijos nos observan. Nuestros hijos saben cómo reaccionamos, saben cómo hablamos a las personas. Nuestros hijos saben cómo tratamos a otros, cómo vivimos fuera de la iglesia. Nuestros hijos lo saben porque viven con nosotros. Y nosotros sabemos cómo son ellos porque vivimos con ellos. Es decir, dentro del hogar, hermano, todo es más abierto, más al descubierto en el hogar. Todos somos como lo que somos en el hogar. Muchas veces queremos o nos comportamos de una manera distinta fuera del hogar. Pero dentro del hogar las cosas son más transparentes. Hermanos, una madre cristiana no necesita ser perfecta, pero sí necesita ser una auténtica cristiana. Los hijos necesitan ver, hermanos, en el corazón de la madre arrepentimiento cuando se equivoca. Los hijos necesitan ver que la madre pida perdón cuando falla. Los hijos necesitan ver humildad en el corazón de la mamá, amor por Cristo. Los hijos necesitan ver a una madre que de verdad persevera en su fe, que se cae pero que se levanta. Los hijos necesitan a una creyente genuina, auténtica, no perfecta, pero sí sincera, sí genuina. Mira lo que dijo el rey David en el Salmo 51, versículo 17, Salmo 51, 17, donde nos presenta una fe verdadera que falla, porque ojito aquí, la fe verdadera falla también. No somos perfectos, la fe verdadera falla. Y este versículo vemos, hermano, que la fe verdadera, cuando falla o cuando peca, genuinamente se arrepiente y es recibido por el Señor. Lo repito, ¿qué nos enseña este versículo? Este versículo que vamos a leer ahorita nos presenta una fe verdadera que peca o que falla, pero que se arrepiente de forma genuina, viniendo al Señor, y el Señor lo recibe. Lea conmigo el versículo. Al corazón contrito y humillado, la parte B, la última parte del versículo. Al corazón contrito y humillado, ¿qué dice, hermanos? No despreciarás tú, oh Dios. ¿Se da cuenta? Cuando una madre tiene una fe genuina, una fe real, sincera, va a reconocer sus pecados delante de sus hijos. Y va a venir al Señor arrepentida por su falla, por su falta, por su pecado. Va a venir esta madre, va a venir arrepentida, humillada. ¿Y qué va a pasar con esta mujer? Va a ser recibida por Dios. Dice, al corazón contrito, quebrantado por el pecado, al corazón humillado por la maldad, dice la Biblia, no despreciarás tú, oh Dios. Dios recibe a todos sus hijos, hombres o mujeres, padres o madres, cuando reconocen su falta y vamos al Señor en arrepentimiento y fe. El Señor nos dice, yo no los voy a despreciar, porque Él recibe al que viene con un corazón quebrantado, reconociendo su maldad. Pero recuerda, hermana, nada es con tus fuerzas, nada es con tus fuerzas. Si tú quieres vivir como madre piadosa, no lo puedes hacer con tus fuerzas. Tú sola no podrás avanzar en tu responsabilidad de madre. Y esto me permite ir al último punto. Recuerda, no es con tus fuerzas. El último punto es, Cristo es la esperanza y el sostén de toda madre. Cristo es la esperanza y el sostén de toda madre. Por eso, hermana, no es con tus fuerzas. Si tú quieres caminar como mujer piadosa con tus fuerzas, con tus estrategias, te vas a cansar, te vas a agobiar, te vas a frustrar. Pero cuando dejas que sea el Señor guiándote a través de su palabra y esa íntima relación a través de la oración, entonces, hermana, vas a cansarte, pero Cristo te sostendrá, porque Cristo será tu esperanza y tu sostén en el momento de la
aflicción, del cansancio, del trabajo de madre. Algunas quizás piensan, he fallado mucho. No fui el ejemplo correcto hacia mis hijos. O quizás alguien que esté aquí pueda pensar, es muy tarde para remediar. O de pronto, me equivoqué criando a mis hijos. No sabía cómo hacerlo. Y la verdad es una sola. No hay madre perfecta, para empezar. No hay madre perfecta. Ninguna madre es perfecta. Toda madre, como todo ser humano y como todo creyente, se equivocan. Así es que, hermano, no se trata, hermana, no se trata de que tú pienses llegar a ser una madre perfecta. De eso no se trata. Se trata, hermano, de entender que primeramente la Biblia no presenta personas perfectas, ¿verdad que no? La Biblia no presenta personas perfectas. La Biblia presenta a personas pecadores y pecadoras. Y como pecadores que somos, necesitamos de la gracia de Dios. Por eso, hermano, que la esperanza no puede estar en una vida perfecta, en yo querer ser un hombre o una madre. En el caso de ustedes, no se trata de que tú quieras ser una madre perfecta, porque jamás lo vas a llegar a ser. De lo que se trata es de que tú aprendas que tu única esperanza y sostenimiento en tu vida como madre, tu única esperanza debe de radicar en una confianza plena de Cristo. En Él, tú, mamá, tienes que poner tu confianza. No en tus habilidades, no en tus estrategias, sino en que hay alguien que sí es perfecto, que es el único que te puede sostener hasta el último día de tu vida. Cristo Jesús. Recuerda, hermano, fue Cristo, no otra persona. Fue Cristo quien vivió una vida perfecta que ninguna de nosotros podía vivir. Fue Cristo quien murió en la cruz. Y fue Cristo quien resucitó al tercer día. Fue Cristo, hermano, que nos alcanzó para darnos vida eterna. Y es Cristo quien recibe y quien nos ayuda y que nos va a llevar a perseverar en esta fe que Él nos inició o nos alcanzó para empezar a caminar con Él hasta el día que Él venga. Hermanos, el Evangelio no solamente debe ser escuchado para salvación. El Evangelio, la palabra de Dios, también nos puede ayudar para sostenernos durante nuestra vida como cristianos. Y el Evangelio está en la persona de Cristo. Cristo, hermanos, siempre debe estar siempre como tu sostén, como tu esperanza. Romanos capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo les dice lo siguiente a la iglesia, una iglesia que se había convertido al Señor. Les dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Están destituidos de la gloria de Dios. Y añade Pablo añade en Romanos 5:8, diciendo, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, el único que es perfecto es Cristo. Nosotros no, Él nos salvó. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que necesitábamos de su gracia. Y gracias a Dios nos alcanzó. Así es que podemos descansar en Él. Madre, tú puedes seguir descansando en las promesas de Cristo. La Biblia dice, hermano, que nada te podrá separar del amor de Dios. Ni la rebeldía de tus hijos, ni el desprecio de tus hijos,
ni el desánimo en el cual te encuentres viviendo, ni enfermedades, ni problemas económicos, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar a ti, madre cristiana. Nada te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor tuyo, hermana. Nada te puede separar. Él es tu sustento. Tu sustento no es tu hijo, no es tu esposo, es Cristo. Tal vez hoy hay madres aquí cansadas, heridas, golpeadas, frustradas, sintiéndose deprimidas quizás. Pero pon tu mirada en Cristo. Mira a Cristo. Pablo dijo, mejor dicho, el autor a la carta a los Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, dijo, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de tu fe. El que inició y el que termina tu fe es Cristo. Pon tu mirada, tu confianza en Cristo. No mires a tu alrededor, mira a Cristo, iglesia. Es Cristo quien sostiene a los débiles. ¿Quiénes son débiles? Todos, hermano. ¿Quién te sostiene? Cristo. El que perdona al pecador es Cristo. El que da nuevas fuerzas es Cristo. El que nos da más gracia es Cristo. Todo radica en Cristo. Por lo tanto, para que tú te fortalezcas, necesitas continuar viniendo a Cristo. Es Cristo, hermanos. Madre cristiana, es Cristo tu sostenimiento, tu sostén, tu fortaleza, tu esperanza. Es Cristo. Y lo que tú no veas aún en tus hijos, déjalo en Cristo. Quiero terminar, hermanos, diciendo lo siguiente. En la historia de la iglesia han existido muchos, pero gran cantidad de hombres piadosos. Muchos hombres piadosos en la historia han habido. Se han levantado cristianos muy reconocidos por su vida piadosa. Han escrito libros, han influenciado a grandes masas, han habido grandes avivamientos en siglos anteriores, promovido por grandes hombres que Dios levantó en su momento. Pero ¿sabe qué? En la mayoría de los casos de estos grandes, y voy a permitirme, entre comillas, decir ese término, grandes hombres de Dios, siempre entre comillas, porque a mí me gusta siempre resaltar al que realmente es grande, que es Cristo. Sin embargo, hubieron muchos hombres con un carácter piadoso, de buen ejemplo, dignos de imitar, pero en la gran mayoría de estos hombres había una característica. Para que ellos llegaran hasta donde el Señor los llevó, habían madres que oraron por ellos. Habían madres que les enseñaron la Biblia, madres que perseveraron, madres que lloraron por ellos, madres que silenciosamente, sin buscar ser reconocidas, servían a Dios. En una esquina, en la última banca del templo, donde nadie quizás estaba mirándolas, había una madre que se quebrantaba por sus hijos, que lloraba por sus hijos, que trabajaba en sus hijos, sembrando la palabra del Señor. Muchas de estas madres murieron sin ver a sus hijos como hombres piadosos de gran ejemplo. Pero Dios las usó en su momento para alcanzar a sus hijos, para mover generaciones futuras para la gloria de Dios. Y en esta tarde, hermanos, tarde noche ya, yo quiero dar gracias a Dios por la vida de las madres que están aquí. Y yo quiero que la iglesia y todos nos unamos y podamos elevar una oración por las madres. No porque sean perfectas, porque sabemos que no hay madre perfecta, sino porque son madres que con sinceridad,
sirven y quieren seguir sirviendo a Dios. Madres débiles, madres quebradas, temerosas, pero madres sinceras, con una fe genuina. Así es que yo quisiera pedirles a estas madres, las madres que están aquí, que se pongan de pie en sus asientos. Pónganse de pie, mamás. Pónganse de pie todas las madres que están aquí. Y vamos a orar por estas madres, hermanos. Todos los demás nos quedamos sentaditos. Los demás, las que no son madres y los varones todos, nos quedamos sentaditos. Solo las madres que se pongan de pie. Y vamos a pedir al Señor que fortalezca sus vidas de ellas. Vamos a pedir al Señor que aumente su fe. Vamos a pedirle al Señor que haga de estas madres, madres de mayor sabiduría, para que sigan criando a sus hijos, y si ya sus hijos son grandes, pero la madre sigue siendo madre. La madre no deja de ser madre cuando los hijos son grandes. Y si hay nietos alrededor de esta madre, pues ahí tiene quizás su Timoteo, quizás usted es una Eunice criando a un Timoteo en casa. Vamos a orar entonces para que Dios les dé sabiduría y las sostenga en medio del cansancio y las ayude a que sean madres perseverantes en este caminar cristiano, madres fiel. Y también, al final de esto, vamos a reconocer con cariño su esfuerzo y dedicación, hermanos, porque ustedes, hermanas, Dios es el que las llamó para que ahora ustedes sean ese instrumento para la bendición de nuevas generaciones.